Hola, hoy en Voces, con el gusto de presentarles al abogado de entretenimiento y músico, Raúl del Alto. Bienvenido, querido Raúl. Un placer vernos en esta ocasión por aquí. Muchas gracias. Igualmente, abogado de entretenimiento. Me suena más bien a que llegó el abogado y se acabó el entretenimiento. Pues sí, desafortunadamente eh, no es la posición más sexy de la industria del entretenimiento. Nosotros y los contadores creo que están peores. Eso sí, van al final de la cadena. ¿Qué hace un abogado del entretenimiento? Es una muy buena pregunta porque inclusive personas que están dentro del entretenimiento siguen sin tener una idea clara de qué es lo que hacemos, ¿no? Estamos todos acostumbrados a escuchar o tratar con el abogado civilista, el abogado corporativista, el fiscal, el penalista, etcétera, ¿no? Y la diferencia que existe es que este tipo de abogados son abogados que tienen eh, experiencia o mucho conocimiento en una disciplina específica del derecho y atienden a un sinnúmero de clientes. Es decir, pueden tener de cliente a un banquero, como a una eh, eh, empresa de farma, como al artista, ¿no? Que por algo llegó a su despacho. En cambio, a mí me gusta describir al abogado dedicado al entretenimiento como al revés. Nosotros somos abogados que tenemos que tener conocimiento de muchas disciplinas del derecho, pero enfocados a un solo tipo de cliente, que es el que se dedica a la industria del entretenimiento, porque vamos a decir, un cliente que se dedica a la producción de películas, no nada más te va a preguntar sobre la propiedad intelectual de su película, también va a querer saber, oye, pero ¿qué sucede con el impacto de los impuestos? Me va a entrar dinero, le tengo que repetir a mis coproductores, a lo mejor el dinero viene parte de España, parte de un fondo público en México y parte de Estados Unidos. Entonces, pues ahí tú tienes que tenerle una respuesta de, ok, bueno, los impuestos se van a manejar en la película de esta manera. También un aspecto laboral, ¿no? Ok, ¿cuál voy a contratar a todo el cast y crew bajo un esquema obrero-patrón? ¿O lo voy a contratar como una prestación de servicios? ¿O cuál va a ser la naturaleza de estas relaciones, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho conocimiento de todas las distintas ramas del derecho, pero enfocadas a un solo proyecto o a un solo tipo de cliente. ¿El arte es entretenimiento? Eh, a veces, pero desde el punto de vista no un tanto filosófico, sino desde el punto de vista legal, yo te diría que desde luego, porque eh, nosotros tenemos que atender eh, un sinfín de números de clientes dedicados al entretenimiento y hagamos la diferenciación, tal vez no eh, un evento donde desde motocross sí es entretenimiento, pero no necesariamente es arte. Entonces nosotros sí vamos a atender todo el marco jurídico del evento de las motos, pero no necesariamente es arte. En cambio, todos los artistas, todas las artes, sí las atendemos por naturaleza. ¿Interpretar una canción o interpretar la ley? Fíjate que, y en mi caso, a pesar de que soy músico, interpreto día a día muchísimo más la ley que las canciones. Pero vaya, pues divertidas son las dos. Nada más que a mí me pagan por interpretar la ley, no las canciones. ¿Cómo llevas esos dos ámbitos en tu vida, en tu cotidiano, ser músico y ser abogado de entretenimiento? Mi pasión es la música desde que tengo conocimiento de razón y se me ha facilitado el tocar instrumentos también desde muy chico. Entonces, para mí esa progresión a volverme músico y estar en muchas bandas fue muy natural. Me ha dado oportunidades que nunca pensé tener, ¿no? Tocar en escenarios que nunca pensé
poder tocar, pero esto lo que me permite es poder eh, ser más, tener una conexión mucho más transparente con todos mis clientes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tu abogado pueda conocer las leyes, pero nunca se haya metido a un estudio de grabación y no sepa o nunca haya tratado con una disquera o una editora o una sociedad de gestión colectiva, a un mismo músico que también es tu abogado, ¿no? Porque yo he vivido ambas partes. Entonces, esto me ayuda muchísimo a tener un panorama mucho más completo del negocio, de la industria, que un abogado que no necesariamente sea músico o un abogado que no necesariamente se dedique a este tipo de artes, ¿no? El CEO de Cinépolis le preguntaron, oye, ¿tú qué tipo o qué requisitos le pones a tu abogado? ¿Cómo escogerías a tu abogado? Dijo, bueno, el primero, que sea una persona ética. Y el segundo, y el más importante, bueno, igual de importante, pero prioritario para mí, es que ame el cine, que le guste el cine, que sepa hablar de cine, porque vamos a tener puntos más en común y además me voy a dar cuenta que conoce mi negocio. Decías que por interpretar la ley te pagan, pero no por interpretar una canción. ¿Tan mal pagado está el medio musical? Uf, pues desafortunadamente, sí. México y Latinoamérica sí es, sí es muy conocido que el nivel de reconocimiento monetario que reciben los músicos y los artistas en general es muy, muy limitado, ¿no? Eh, uno, si lo comparamos con artistas que viven en Europa o en Estados Unidos, y me voy a quedar en la escena o en la arena de la música, ¿no? Eh, un compositor que vive no necesariamente que él mismo sea o haya tenido un éxito como intérprete, sino que sea una persona que escribe muy bien, pues sí, aquí puede colocar sus canciones con mucho trabajo y mucho trabajo también de relaciones públicas dentro de las editoras y ellos también tienen que hacer su chamba para darse a conocer y poder colocar sus canciones con artistas que puedan generar ingresos. Pues la diferencia entre un éxito de un artista local y la cantidad de streams que va a tener versus una Taylor Swift, si logras colar tus canciones con Taylor Swift, pues la diferencia sí es muy grande, ¿no? En cuanto a los ingresos. Ahora, si no tienes la suerte o estás de ser una de estas personas que puede colocar sus canciones y estás en una banda y tienes que dividirte la, la, el ingreso de la composición entre 5 de la banda, pues más se vuelve pequeño, ¿no? Tu capacidad de tener ingreso o tu capacidad de poder vivir absolutamente de tus composiciones o de tú como músico, salir a interpretar tus canciones o las de otros como profesional, ¿no? Creo que sí es una carrera muy difícil y sobre todo ahora, ¿no? Que hay tanta oferta para el escucha, ¿no? ¿Prefieres ser juez o parte? Pues mira, depende en qué situación, pero en el trabajo me toca ser ambas, ¿no? Una porque pues, son sombreros que aunque sí me tengo que quitar y poner, pues en el fondo soy ambos, ¿no? Y me encuentro a veces también, eh, aunque mi cliente no sea el músico, si es que puedo y no hay un conflicto de intereses, gratis le doy asesoría y le digo, no, no, espérate. Lo que tienes que tener en cuenta es aguas con esto y aguas con el otro y aguas, o sea, tal vez no lo pueda representar yo directamente y no pueda yo hacerle una revisión exhausta del contrato, pero sin lugar a duda, siempre que puedo ayudar a músicos o artistas, escritores, ¿no? Lo que sea,
mi asesoría siempre la doy de mil amores, porque de alguna manera, aunque yo soy abogado y puedo ser como conocido como los suits, pues te digo, ¿no? En el fondo soy artista y también los cuido y quiero que les vaya bien y que se pongan abusados en los puntos de negociación en donde se tienen que poner abusados y no tanto que se les vaya el ojo por lo que les digo su manager o el otro cuate de la banda o el de la disquera, ¿no? Que a veces ahí hay pues, conflicto de intereses. ¿Cuál es la diferencia entre el medio audiovisual en México en relación a otros escenarios internacionales? Mira, fíjate que es una gran pregunta y algo que yo he escuchado mucho dentro de los jugadores en la industria nacional es que se quejan de que no hay industria tal cual. Es decir, eh, no existe una infraestructura tan sólida como la existe, por ejemplo, en Estados Unidos o en ciertos países de Europa, en donde existen muchísimos organismos que están ahí para ayudar a los distintos jugadores de la industria. Es decir, no solo a las productoras, que son las que van a buscar el financiamiento para poder hacer las películas, ¿no? Sino también pues, a los guionistas o a los actores o a los directores, etcétera, ¿no? En México, eh, yo creo que estamos en vías de hacer industria y cada vez vamos avanzando más, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Y inclusive, por ejemplo, en este elemento de financiamiento. Hasta hace unos años teníamos un fondo adicional que ayudaba, o más bien hacía interesante para cineastas foráneos el venir a México y tener un incentivo monetario para producir acá, que eso daba trabajo también a la pequeña industria que estaba formando en México, ¿no? Y ojo, no quiero decir que apenas esté naciendo la industria cinematográfica en México, o sea, vamos, existe desde hace muchas décadas, ¿no? Pero como industria, como gremio, creo que eh, estaba mucho mejor organizada en los años 40, cuando era el cine de oro en México y había muchos más incentivos también de parte del gobierno. Existía un banco dedicado a otorgar préstamos a los cineastas, ¿no? Entonces, existía una industria mucho más sólida en los años 40 que la que existe ahorita. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la banca privada sí está muy abierta a poder financiar proyectos audiovisuales o cinematográficos. Entonces, pues ahí te das cuenta. Y hoy tenemos un fondo público que es el EFICINE, que existe desde 2006, que ha sido muy importante para la producción de películas en México. Antes del 2006, para que te des una idea, se estaban exhibiendo comercialmente entre 10 y 12 películas al año. Y hoy tienes entre 65, 75, 80 películas al año estrenadas comercialmente. Entonces, este sí es un apoyo importante, pero yo creo que se queda corto. También la iniciativa privada tiene que, que, que formar parte de estos apoyos, ¿no? Sería muy benéfico. Entonces, creo que esas son las diferencias. Creo que vamos algunos pasos atrás, pero vamos en vías. Entonces, sí hay luz al final del túnel. ¿Y en las otras disciplinas del arte? Pues te ha tocado vivirlo, ¿no? Los presupuestos para el apoyo, para exhibición o desarrollo de artistas plásticos, pues es muy distinto lo que existe en Nacional, en esta arena, que en otros países, ¿no? En la música, un punto también muy interesante es que si bien es positivo que el día de hoy cualquier chavito, cualquier músico que está empezando pueda hacer y pueda producir su música en su casa con una computadora,
El downside de esto es que todas las ventanas para exhibir o dar a conocer esas obras musicales, pues son plataformas que están saturadas de oferta. Hoy en día, con todas esas plataformas y redes sociales, pues ya puedes tener acceso a conocer música no solo en las plataformas musicales, sino también en YouTube, en Bandcamp, o sea, ya son muchísimas. Entonces, el problema que tienes tú como músico es que te puedes perder en una inmensidad de proyectos. No solo el músico que lo quiere dar a conocer, sino tú como fan de la música, ¿cómo voy a descubrir una canción que me va a volver loco? ¿O cómo voy a descubrir a la siguiente banda que me va a encantar? Tienes que tener mucho tiempo. Ahorita estoy leyendo un libro muy interesante que tiene que ver con la escena del hard rock en los 80 en Los Ángeles, ¿no? Y todas las bandas, lo que te decían, desde Van Halen y Motley Crue hasta Warrant, lo que ellos hacían era que promocionaban sus tocadas y sus discos con flyers. Entonces ellos se iban a una tienda de copiado y hacían 2,000, 3,000, 10,000 flyers, y lo que hacían los viernes y sábados de la noche era que se iban a pegar por toda la ciudad sus flyers. Pues era una manera de promocionar tu música muy distinta a la de ahora. La de ahora también puede ser más fácil y aparentemente más barato porque tienes todas las herramientas a tu mano, pero volvemos a este punto que se pierde en una inmensidad de bandas o artistas promocionando su arte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo encuentras y cómo le hago yo como artista para ser escuchado? ¿Hay ambigüedad legal en el ámbito digital? Eh, no. Podría parecer que sí, pero eh, recordemos que estamos hablando de obras artísticas y las obras artísticas se protegen desde hace mucho tiempo de una manera específica. Es decir, en México tenemos la Ley Federal del Derecho de Autor, en Estados Unidos tienes el copyright, y cada país, incluso tenemos tratados internacionales que protegen este tipo de obras. Entonces, la obra como tal, sea plástica, sea musical, sea literaria, etcétera, está protegida desde su creación, desde el momento en el que el autor la fija en un soporte. Entonces, independientemente de cuál sea el medio que elige ese autor para darla a conocer, que eso ya es otra cosa, su obra está protegida de la misma manera y también están protegidas la manera de transmitir los derechos morales o patrimoniales, que son también conocidos como los derechos económicos, de esa obra, ¿no? Entonces, todo ese antecedente y la protección a la obra sigue igual. Entonces, ahí no hay opacidad. En donde sí se vuelve un poco más complejo es los términos y condiciones de cómo el autor o el artista o el productor va a dar a conocer esa obra. No necesariamente en la protección que te da la ley, sino en los términos y condiciones que vayan fijando esas plataformas en específico, que son las que van a distribuir o exhibir o dar a conocer esta obra, ¿no? Todo lo de Spotify, Apple Music, etcétera, se mueve por algoritmos. Entonces, la computadora es la que está decidiendo cuál es la canción que la gente tiene que oír. Ya, olvídate del mérito artístico. Eso no le interesa al algoritmo. ¿Es una disputa legal contra un algoritmo? Eh, Mira, es difícil porque eh, al tú aceptar que se comercialice tu obra en una plataforma específica, estás aceptando que se mida por ese algoritmo. Ojo, veo más una pelea en cuanto al gremio en contra de ese tipo de plataformas
de que sea una práctica que vaya en contra de la naturaleza artística a pelearlo en los tribunales. Yo creo que es más una pelea a nivel cabildeo y a nivel que el gremio convenza a los legisladores para que ellos redacten nuevas normas y que se puedan acotar o tengan limitantes o nuevas directrices estas plataformas. Por ejemplo. Por ejemplo, algo que tú y yo hablábamos hace poco, ¿no? Y que es, y también te tengo que celebrar, pues tú eres el primer artista que se avienta a subastar un NFT, ¿no? En México, que son estos monedas o tokens no fungibles, que han estado pues, los últimos meses muy en boga, por lo menos en México, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos es esto, ¿no? Que sí, tu obra está totalmente protegida. Y eso lo conocemos desde hace muchos años y lo protegen también tratados internacionales, etc. Con eso no hay problema. Donde nos encontramos nuevos elementos es, ok, bueno, la plataforma tiene ciertas políticas o cierto modelo de negocio para ellos poder hacer dinero a través de tu obra. Entonces ellos van a pedir que el contrato entre el artista y la plataforma para poder comercializar esa obra, pues va a tener ciertos términos y condiciones que antes no teníamos contemplados porque no sabíamos ni que iba a existir una forma de comercializar una obra como esta. Entonces, no es que sea algo no determinable en la legislación actual, sino que nada más es algo que se abre a una negociación nueva. Yo creo que, como te comentaba, nos está tocando vivir una etapa muy interesante para todos los que estamos involucrados en la industria del entretenimiento y también para los que somos artistas de una manera, ¿no? Vaya, el ejemplo de los NFTs, ¿no? Es algo sorprendente, sobre todo de la recepción que están teniendo y el público y el mercado que existe para recibir estos nuevos mecanismos de venta o estas nuevas maneras de consumir no solo entretenimiento, sino arte también. Entonces, nos va a tocar adaptarnos como artistas, como público, como comerciantes y como abogados. Si va a seguir el cine o no, ¿no? ¿Cómo se van a consumir o cómo se van a ver las películas? O si ahora estás teniendo mayor entretenimiento o mejor contenido en series originales de plataformas versus a películas que están estrenando. En música, ¿cómo se va a consumir esto? Y cómo se... Yo yo soy creyente que los conciertos nunca van a dejar de ser lo que son, porque es una experiencia de catarsis, ¿no? Para la banda y para los que asistimos. Entonces, yo creo que eso lo que va a transformarse es, pues cada vez vamos a ver shows más increíbles en cuanto a producción, pero el acudir a un concierto, yo creo que se va a seguir dando. El ir al cine, yo creo que también va a seguir, aunque tal vez no tantas salas, no vas a ver complejos con 20 salas, tal vez nada más 6. Y para los que somos amantes de esa experiencia, ¿no? De ir a ver el cine. En todo lo demás, en cuanto a artes plásticas, ¿cómo va a migrar? No sabemos. O sea, esto de los NFTs, aunque como lo platicábamos, en México es nuevo, pues ya desde el año pasado tenías pues, ventas de millones de dólares, ¿no? Entonces, creo que estamos viviendo una época muy, muy interesante en todo el espectro del entretenimiento y de las artes. Y pues bueno, a ver qué nos toca vivir. Pero pues bueno, que venga.